Una presentación interactiva no es algo que únicamente se proyecta en la pizarra del profesor y solamente él o ella pueden interactuar con ella. ¿Qué tal si imaginamos una presentación interactiva educativa como algo que todos los alumnos podrían llegar a llevar consigo, incluso, por ejemplo, en la pantalla de su smartphone e interactuar con ella para aprender? Bien, pues eso es justamente lo que vamos a aprender a hacer en este vídeo utilizando la aplicación de generación de prototipos para móviles de Adobe llamada XD. Para empezar, vamos a crear un nuevo documento de Adobe XD, por ejemplo, pensando en una pantalla de un celular, de un smartphone. Dentro de la primera pantalla, de la primera diapositiva, vamos a importar una serie de imágenes. Vamos a empezar, por ejemplo, con una imagen de fondo para inspirar esta diapositiva sobre Hamlet. Después vamos a añadir con la herramienta de texto un titular utilizando cualquiera de las tipografías disponibles. A continuación, vamos a programar un menú principal con los personajes con una herramienta muy interesante que tiene Adobe XD, que es la retícula de repetición. Bastará con diseñar una entrada de este menú para luego arrastrar esa cuadrícula y a partir de aquí alimentarla con diferentes imágenes que podemos arrastrar directamente para luego personalizar todo este menú principal. Esta cuadrícula se puede acabar de ajustar al final de manera que pueda ser una columna, varias filas y todo de manera muy sencilla arrastrando el manejador de la cuadrícula. Al final, el menú es más alto, es más largo que la pantalla del smartphone, pero eso no importa porque vamos a activar que toda la parte del menú tenga desplazamiento vertical mientras que el titular quede fijo. Esto provocará un efecto interactivo muy interesante cuando hagamos la simulación, ya que parte del contenido tiene scroll, mientras que otra parte permanece fijada. A partir de aquí, podemos realizar cómodamente diferentes copias de esta pantalla para personalizarlas cada una de ellas con un personaje en concreto. Vamos a hacer un interactivo donde a partir del menú principal los lectores podrán ir a ver la ficha directamente de cada uno de los actores de esta obra de teatro. La personalización de cada ficha es inmediata. Bastará con cambiar los textos de las diferentes cajas y arrastrar cualquier otra imagen que tengamos hacia el círculo que representa cada uno de los personajes. De este modo podremos generar tantas fichas como sean necesarias para cada uno de ellos. Finalmente, vamos a reordenar las fichas y vamos a darles un nombre significativo a cada una de ellas dentro del panel de elementos. Finalmente, vamos a establecer las conexiones interactivas entre las diferentes fichas. Primero, vamos a reordenar estas fichas dentro de la mesa de trabajo de tal manera que se pueda observar fácilmente su orden jerárquico. Luego, activando el panel de prototipo, podremos seleccionar qué elementos están ligados con cada una de las mesas de trabajo, es decir, con cada una de las fichas con los diferentes actores. Es un procedimiento muy visual y muy sencillo con el que no solamente podremos conectar el menú principal con cada una de las fichas, sino posteriormente cada una de estas fichas secundarias entre sí. Por ejemplo, de la lectura de Ofelia se deduce que hay una conexión con Laertes o viceversa. Ahora, si seleccionamos todas las pantallas del prototipo a la vez, podremos llegar incluso a ver las conexiones que hay entre ellas, de forma que podemos tener una idea de cómo están interconectadas las diferentes tarjetas entre sí. En la vista previa podemos ver cómo podemos hacer un scroll con el menú principal y luego fácilmente clicando o tocando en cada una de las tarjetas podemos ir saltando y navegando de forma interactiva entre ellas. ¿Qué hacer una vez que hemos finalizado? Bien, pues activaremos entonces la pestaña de compartir y vamos a darle un nombre a este interactivo de tal manera que se pueda convertir en una URL que podamos compartir y todo el mundo pueda visualizar desde su ordenador o también desde cualquier dispositivo móvil. Al final, Adobe XD nos va a proporcionar una dirección URL que podremos compartir fácilmente copiándola o enviándola por correo. Este es el aspecto que tendría finalmente, por ejemplo, en un navegador de ordenador. Tras un breve periodo de carga, vemos cómo tenemos perfectamente el menú principal
con todo su efecto de scroll, donde podremos navegar para acceder a cada una de las fichas interactivas que explican de manera muy amena los personajes de Hamlet. Finalmente, vamos a ver el resultado visualizando esta pieza de XD dentro de, por ejemplo, un smartphone. Coordinándose con los archivos en la nube de Adobe Creative Cloud, podremos tener directamente sincronizada nuestra presentación dentro del teléfono.